El código PI, Program Identification. El código de identificación del programa, o PI, está compuesto por 16 bits, 2 bytes, y se transmite en el bloque 1 de todos los grupos RDS, repitiéndose en el bloque 3 de todos los grupos de versión B. El código PI no se muestra en la pantalla de los receptores, pero es imprescindible para el correcto funcionamiento del RDS, ya que los receptores asocian el código PI con el programa. Si algún radiodifusor utilizara el mismo PI de otro programa, como los receptores de radio con RDS sintonizan la frecuencia que reciban con menor tasa de errores de RDS y el mismo PI, no diferenciarían los dos radiodifusores y cambiarían de frecuencia alternando dos contenidos diferentes. Los 16 bits del código PI se dividen en tres grupos: código del país, área de cobertura y referencia del programa. El código del país consiste en 4 bits que son fijos y están definidos en la norma. Como hay más países que número de códigos disponibles, ya que hay 15 códigos, estos tienen que repetirse en más de un país, pero separados estratégicamente para evitar las zonas de cobertura solapadas entre ellos. El área de cobertura consiste en 4 bits y son configurables. De esta forma, el radiodifusor puede transmitir el código más acorde al ámbito de cobertura de su programa. Cuando un radiodifusor transmite por una cadena programación nacional con desconexiones, debería modificar el código de área cuando cambia el programa, con el fin de que los receptores puedan diferenciar sus contenidos. Cuando existen más de 12 regiones a diferenciar, como es el caso de España, el radiodifusor tiene que repetir los códigos de área, pero comprobando que no exista cobertura solapada entre regiones con un mismo código de área. Para seleccionar el modo de seguimiento RDS que debe realizar un receptor de radio, los equipos disponen de dos modos configurables por el usuario, que son regional on y regional off. Para habilitar y deshabilitar el modo regional, los receptores de radio normalmente disponen de un botón. Cuando en el aparato de radio el modo regional está activado, o reg on, el receptor mantiene la sintonía del programa regional, de forma que verifica los 16 bits del PI antes de realizar un cambio de frecuencia, es decir, un cambio por AF. Cuando el botón está deshabilitado, el modo regional off, el receptor mantiene la sintonía de la cadena de radio, pudiendo cambiar entre emisoras de la misma cadena que estén transmitiendo diferente programación. El receptor omite la verificación de los 4 bits asociados al área de cobertura, pero comprueba los 12 bits restantes del PI antes de realizar un cambio de frecuencia. De manera que podría cambiar de sintonía dentro del mismo programa, pero cambiando entre regiones, cuando hay desconexión regional. En cuanto a los 8 últimos bits del código PI, son los de referencia del programa. Son 8 bits fijos y están definidos por el organismo competente de cada país. Sirve para asociar un código único e irrepetible con una cadena de radio, es decir, el radiodifusor y la red. El código PTI, Program Type. El código PTI está compuesto por 5 bits, lo que le permite 32 combinaciones posibles. Así, los receptores recibirán un número de código PTI y es la norma quien define la tabla de correspondencia entre dicho código y un texto. De esta manera, los receptores pueden traducir el código recibido en cualquier idioma. El idioma del texto PTI lo decide el fabricante del receptor y podría ser configurable, ya que el radiodifusor solo envía un número. De las 32 combinaciones posibles del PTI, la primera está reservada para indicar al receptor que no está codificando el tipo de programa. Lo transmite con un 0. Y las dos últimas, el código 30 y 31, están asignadas por el sistema RDS para señalizar la transmisión de los avisos de emergencia. Cuando un receptor de radio con RDS recibe un código PTI 30 o 31, pone en primer plano el sonido del programa de radio, fijando su volumen de escucha y bloqueando todos sus controles. Cuando se recibe el código PTI 30, el receptor lo traduce en pantalla como test. Y si recibe el código PTI 31, lo traduce como alarma. El código PTI 30 se utiliza para comprobar este sistema de avisos sin alertar a la población, ya que en los receptores aparecerá el mensaje test. El tratamiento que hacen los receptores con esta información es similar al del anuncio de tráfico, OTA, pero esta no es una opción configurable por el usuario y no se puede deshabilitar.
Como cabe esperar, es el radiodifusor el responsable de que este código PTI 30 y 31 se utilicen exclusivamente cuando haya un aviso de emergencia. Cuando se hace un uso inadecuado de estos códigos 30 y 31, los receptores se quedan enganchados en la emisora que transmite dicho código y no funcionan sus controles. La única manera de controlar el receptor en estas condiciones sería apagándolo o deshabilitando el RDS. Normalmente sería deshabilitando la función AF, aunque esta opción normalmente no está muy accesible en los receptores. Los bits TP y TA. El sistema RDS, mediante el estado del bit TP, informa a los receptores de las emisoras que pueden transmitir información de tráfico en algún momento del día. Como el bit TP se transmite en todos los grupos RDS, al igual que los códigos PI y el PTI, los receptores pueden realizar una búsqueda rápida en el dial y detenerse en las emisoras que cumplan con los requisitos de búsqueda del usuario, es decir, emisoras con RDS, AF activado, emisoras que transmiten información de tráfico, TP activado, o emisoras que transmiten noticias, PTI igual a 1, o deportes, PTI igual a 4, o música clásica, PTI igual a 14, etc. La combinación de estados de los bits TP y TA informan a los receptores cuando tienen que realizar las maniobras necesarias para sintonizar y escuchar la información de tráfico que se transmite por la red o redes del radiodifusor que haya sintonizado dicho usuario. En esta tabla podemos observar las diferentes combinaciones de los bits TP y TA. Hay que tener en cuenta que el bit TP se transmite en todos los grupos y el bit TA exclusivamente en el grupo 0A. Cuando un receptor de radio recibe una combinación de estados del bit TP y TA ambos a 0, le están indicando que la emisora que tiene sintonizada y todas las de dicho radiodifusor no transmiten información de tráfico. Cuando el bit TP lo reciben a 0 y el bit TA a 1, le indican que ese programa, vía EON, es decir, otra red de ese radiodifusor, podría transmitir información de tráfico. Cuando el bit TP está a 1 y el bit TA lo reciben a 0, le están indicando que ese programa u otro del mismo radiodifusor en algún momento del día podría transmitir información de tráfico. Y cuando ambos bits TP y TA los reciben a 1, le están indicando al receptor que justo en ese momento se está transmitiendo la información de tráfico. Por lo tanto, si el oyente ha activado la función TA, habilitará el volumen al nivel prefijado y lo pondrá en primer plano. Aunque la función EON la veremos más adelante, cabe destacar que vía EON los receptores de radio pueden conocer el contenido de la programación de otros programas del mismo radiodifusor. Por lo tanto, ese radiodifusor debería transmitir información de esa red y del resto de sus redes. De otra manera, eso sería imposible. Por lo tanto, es importante saber que los receptores nunca realizan cambios de sintonía TA entre diferentes radiodifusores, ya que solo pueden hacerlo entre las redes de un mismo operador y lo harían vía EON. Por ejemplo, si un mismo radiodifusor dispusiera de más de una red y por una de ellas diera información de tráfico y el resto no, podría hacer que el resto de los codificadores RDS vía EON recibieran la información del RDS del programa principal de noticias. Por lo tanto, si estuvieran escuchando los oyentes el contenido de música o de otra información diferente a la de noticias y estuvieran interesados en escuchar la información de tráfico, vía EON el receptor cambiaría a la emisora que está dando el contenido de información de tráfico de ese mismo radiodifusor y escucharía la información. Al finalizar dicha información, retornaría a la red de música o de otro contenido que estuviera escuchando. Como hemos visto, los 4 primeros bits del PI pertenecen al código del país. Con un solo carácter hexadecimal o 4 bits podemos hacer 16 combinaciones. La combinación de todos ceros o carácter hexadecimal 0, la norma no lo contempla. De esta forma solo tenemos 15 códigos diferentes y hay muchos más países. En la norma lo reparte de la manera que vemos aquí. Casualmente en España le coincide el carácter hexadecimal E. Y si nos fijamos, este mismo código se repite en Suecia y en Rumanía.
son lugares muy distantes, por lo tanto no habría cobertura en la banda de FM entre países y sería totalmente válido el utilizar y repetir este mismo código. De la misma manera, los radiodifusores, al modificar el código de área de cobertura, que los definen los 4 bits siguientes, haría lo mismo si estuviera haciendo desconexiones con las 12 regiones posibles que hay. Cuando el radiodifusor transmite programación local, el segundo carácter hexadecimal lo codifica con 0, indicando al receptor que es una programación que solo se va a recibir en esa frecuencia que se está transmitiendo, no tiene frecuencias alternativas. Cuando la programación es de carácter internacional, sería el caso de que una emisora se transmitiera por FM y en un país próximo hubiera acuerdos y se repitiera, en ese caso el código sería el 1. Si la programación fuera nacional, de ámbito de cobertura nacional, sería el 2. Si es una amplia área de región o varias regiones, sería el código 3. Luego tenemos los códigos del 4 al F, que son para diferentes regiones, de forma que el radiodifusor puede repetir los códigos en caso de que fuera necesario porque tuviera más de 12 regiones, haciendo lo mismo que hace la norma con el código del país, haciendo repetición en zonas separadas, en la que no hubiera solapes o cobertura solapada entre dos regiones diferentes. Y los 8 últimos bits del código PI pertenecen a la referencia del programa. Son 255 combinaciones posibles, ya que el código 00 hexadecimal no se usa. Sería entre el 01 y el FF, y es el organismo de telecomunicaciones de cada país el encargado de asociar cada código a un programa, y no debe repetirse a lo largo de todo el país. Y por último os dejo con un ejemplo de cómo hace un receptor de radio una conmutación de TA, de anuncio de tráfico, vía EON, es decir, una conmutación entre dos emisoras del mismo radiodifusor. Tráfico. Buenas tardes, repasamos de nuevo el estado de nuestras carreteras. Hay nivel amarillo, tráfico lento con paradas intermitentes en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Toledo, 5 kilómetros entre Fuenlabrada y Getafe en sentido Madrid y 2 en esta localidad de Getafe en sentido salida. En la Nacional 5, 2 en Alcorcón, también para salir de la capital, y en la Nacional 4, carretera de Andalucía, 2 kilómetros en la variante de acceso a la M40 en sentido entrada. En Barcelona, en la Nacional 2, hay 5 kilómetros en Cornellá de Llobregat, sentido San Feliu. En la Nacional 340, 1 kilómetro en San Vicente del Sor, sentido Tarragona. En Guadalajara, en la Nacional 2, 2 kilómetros en Azuqueca de Henares en sentido Madrid, porque se están llevando a cabo unas obras que mantienen cortados al menos un carril. Atención también con la niebla en la provincia de Segovia, en los puertos de Cotos y Navacerrada. Desde la DGT para Radio Nacional. Saludos desde Diálogos 3. Ha empezado ya. Sería muy fácil para mí referirme en el comienzo del programa de hoy a la frase con la que